el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del verso 1 adelante. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo. Estaba escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, que era su discípulo. Y le está escribiendo para enseñarle y para que Timoteo obedezca. Amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Guarda, Timoteo, el buen depósito que te ha sido confiado. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. El apóstol Pablo era lo que era porque él oraba de noche y de día. 4. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte, para llenarme de tu gozo, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. No era un creyente hipócrita, no era un creyente de doble ánimo. Timoteo tenía una fe que no era fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino practica o participa más bien de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dejar huella es la capacidad que tienes de marcar la vida de los demás, ya sea de forma positiva o negativa. Para algunos, dejar huella significa crear un legado duradero en la historia para otros. Es hacer la diferencia en la vida de aquellos que nos rodean. O sea, cada día nosotros estamos dando ejemplo a nuestros hijos. Cada día, todo el tiempo. Por eso es importante saber cómo dejar huellas en la vida. Aquella persona que es capaz de dejar huellas positivas en nosotros, esa que nos aporta valor, esa que nos ayuda a crecer e incluso nos reta a seguir adelante, es una persona que deja huella. Hay casos innegables como la huella que dejan los padres, la huella que dejan los abuelos, e inclusive los padrinos, los maestros, los pastores, para hacer de nosotros mejores personas. ¿Qué deseas dejarle a tus hijos?
Probablemente a todos nos gustaría dejar una herencia material, pero hay algo incluso más valioso que dejar, y es un legado espiritual. El apóstol Pablo admiraba el legado de fe que fue transmitido a Timoteo por su madre, por su abuela, y aunque Eunice y Loida no podían conferirle a Timoteo la salvación, ni tampoco nosotros, fuera bueno que nosotros pudiéramos orar y para que nuestros hijos sean salvos, pero Dios va a tomar la decisión en ellos. Ellos personalmente tienen que decidir. Esta abuela y esta madre fueron un ejemplo para Timoteo. La herencia más grande que recibió Timoteo fue la instrucción espiritual y el ejemplo de estas mujeres. Y eso, que Eunice era casada con una persona que no era judía, era gentil. Pero sin embargo ellos dejaron un legado en Timoteo, un legado de fe. Y el legado de fe tiene valores para nuestra vida. Porque lo que nosotros podemos impartir en nuestros hijos son los principios. Conocer y practicar los principios bíblicos. Nosotros podemos transmitirles para que ellos los posean. Y entonces ellos van a ser otro tipo de personas, porque van a tener un legado espiritual. Vaya a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Cada judío conocía lo que se llama el Shamá judío. Desde niños, desde que entraban a la escuela, ellos conocían esto. Dice así, empezando el verso 1. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios, que os enseñará para que los pongan por obra en la tierra a la que van a pasar para tomarla en posesión. Habían pasado 430 años de esclavitud en Egipto, pero todo ese tiempo estuvieron aprendiendo esto. ¿Para qué? Verso 2. Para que teman a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus vidas, tus días. Quiere decir para que seas de larga vida. Oye, este es el Shamá. Oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y te multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Por eso es que los cristianos no son idólatras, porque tienen un solo Dios. Entonces estos principios se pueden compartir. Estos principios se pueden compartir. También se puede compartir el ejemplo, aplicando los principios bíblicos a la vida y ejercitarlos en presencia de los hijos, se convierte en un modelo permanente de obediencia a Dios. Y eso va a inspirar a los hijos a buscar al Señor. Porque decir una cosa y hacer otra cosa es un mal ejemplo. Y eso es general. Si los padres no oran, no darán ejemplo a sus hijos. Y cuando tengan necesidad, los hijos no sabrán qué hacer. 3. Se puede compartir también la tenacidad, la persistencia. Nunca darse por vencido a la hora de impartir conocimiento espiritual.
el que es persistente, el que es tenaz en compartir los valores cristianos, tenga por seguro que sus palabras van a repercutir en la mente y en el corazón de sus hijos y discípulos cuando ya usted no esté. Recuerde que Nabat, por su obediencia a la ley de la herencia de las tribus, no quiso vender su parcela al rey Acab. Le costó la muerte, pero nosotros todavía, después de tantos años, seguimos predicando de él. Nunca es ni será demasiado tarde para trabajar en pro de un legado espiritual. Al igual que la madre y la abuela de Timoteo, no nos conformemos solamente con criar a nuestros hijos y mandarlos a la escuela dominical a que otros les pongan principios que ustedes mismos ni conocen. Nosotros los padres necesitamos ser ejemplos de una vida de santidad que les inspire a ellos a seguir a Cristo. La mayoría de los padres están de acuerdo en que una de las mayores satisfacciones es inculcar a los hijos el deseo de superación para que ellos puedan alcanzar metas, no solamente en la preparación académica, sino fomentar en ellos también la honradez, la perseverancia, la honestidad, tan escasas en todos los niveles sociales. La convivencia familiar es muy, pero muy importante, porque como dice el proverbio popular, de nada sirven los bienes si no se fomenta la armonía familiar. Y cuando los hijos tienen una buena imagen de sus padres, esto los motiva a formar una familia unida. La educación es un legado permanente para los hijos. El dinero se puede gastar, la tierra se puede vender, pero una sólida formación nunca se pierde. Usted se ha fijado que hay gente que tiene clase, ¿no es cierto? Y hay otra gente ordinaria que ponga lo que se ponga, no se le ve la clase. Es por falta de principios, es por falta de educación. La educación es un legado permanente. Y muchos hijos reniegan y se ponen rebeldes cuando los padres los mandan a estudiar. Y es porque no se dan cuenta de que lo que estudien ellos, ¿a quién les servirá? A ellos. A ellos les servirá. Y también les servirá para sostenerse ellos mismos y sus familias. Porque raro es el hijo que sostiene a los padres. Raro es el hijo que le da a los padres. Porque no se acostumbraron a honrarlo. Por lo tanto, lo que ellos estudian, lo que ellos trabajan, lo que ellos ganan, es para ellos y su familia. Y ahora que está tan caro los remedios para la presión, no sé cómo irán a hacer muchos padres. Veamos una lección de vida. Tenemos ahí en la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es una de las historias más conmovedoras de la Biblia. Este padre tenía 2 hijos. Cuando el menor llegó a la mayoría de edad, le pidió que le diera la parte de su herencia. El padre le concedió la petición y el hijo se marchó lejos, donde malgastó sus riquezas viviendo de forma vanidosa y extraviada. Luego que él malgastó toda su herencia, apenas lograba sobrevivir con un empleo cuidando cerdos. Así que hambriento y sin dinero, empezó a recapacitar sobre el legado que había recibido de niño. Él, junto con su hermano, habían recibido la misma instrucción, la misma enseñanza, el mismo ejemplo en la casa paterna. Pero este hombre, ya cabeza dura,
En sus años mozos no cuidó nada de lo que le fue entregado y cayó en una vida miserable. Fue entonces cuando decidió volver a la casa paterna, pedir perdón a su padre por su conducta descabellada. Tenía la esperanza que su padre lo aceptase como un jornalero, pero cuando regresó quedó sorprendido del amor de su padre, que le da la bienvenida con una fiesta, con banda y con comida, y con invitados también, porque los empleados salieron a invitar a los vecinos para festejar que este cabeza hueca había vuelto a la casa, y el padre lo estaba recibiendo con mucho amor. La lección de esta parábola es que aunque los bienes materiales son necesarios para vivir, la sabiduría es mucho más importante. Vamos a Eclesiastés capítulo 7, versos 11 y 12, dice así: buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. ¿Qué está diciendo aquí? Que el conocimiento, que el dinero son importantes en la vida diaria. Por eso es que la gente pelea, trabaja y se raja por tener algo. Pero la sabiduría excede las dos cosas, porque da vida a los que poseen sabiduría. El diccionario jurídico establece la diferencia entre una herencia y un legado. Una herencia son los bienes que una persona adquiere cuando el dueño de los bienes muere y da un testamento o deja un testamento. En cambio, un legado es mucho más amplio porque incluye, además de bienes físicos, otros aspectos invisibles como la cultura, el idioma, los principios, los valores, las costumbres, la forma de vida. La palabra de Dios nos enseña que un legado espiritual es perdurable. Y el legado que Dios nos quiere dejar es vida, es libertad, es amor, es verdad, es justicia y paz. El legado espiritual de Timoteo provino ¿de quién? De su abuela, de su madre. Porque criaron a este hijo, a pesar que tenía un padre que era gentil, criaron a Timoteo en la fe cristiana con una formación espiritual que posteriormente fue una bendición para su vida. Segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Esa fe no fingida habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice después. Y estoy seguro que la misma fe no fingida la tienes vos. Hay un poeta argentino que se llama Vicente Baptista. Dice: el mejor regalo de un padre a sus hijos es un poco de tiempo cada día. Gran parte de lo que somos, de lo que pensamos, de adultos, son parte del legado que recibimos de nuestros padres. Amor, educación, corrección, generosidad, riqueza espiritual y enseñanza sobre la vida. Hace poco se murió un hombre rico en Santa Cruz, muy rico. Y en Santa Cruz ya tienen la costumbre de que la familia, antes de que meter el cajón, despide a su muerto con palabras. Algunos pueden hablar, otros están muy llorosos, no pueden hablar, pero generalmente hablan del difunto. Y en esta ocasión, que el hombre era muy rico, se levantó el hijo mayor
y dijo lo siguiente: lo único que tengo que decir de mi padre es que fue un hombre muy trabajador, pero fue un padre ausente. Así que a todos los que estaban así les cayó como agua fría. No había quien despida al hombre. Solamente lo habían visto trabajar, trabajar, trabajar. ¿Dejó muchos bienes? Sí, pero no actuó como padre. Porque él quería que sus hijos estudien, los mandaba acá, los mandaba allá, los mandaba por allá, los mandaba más allá, donde puedan mandarlo cuando uno tiene dinero. Entonces, refiriéndose al legado, un padre X escribió: no tengo fortuna para darle a mis hijos, pero me gustaría dejarles algo que no puedan comprar en la tienda. A medida que pasan los años, se van atesorando más las cosas espirituales e importantes. El tiempo, la distancia nos hacen apreciar más lo que no tenemos tan cerca. En nuestra sociedad actual, postergar aquellas actividades que fortalecen el hogar y la familia es grave. Ya lo probaron en la pandemia, o lo probamos en la pandemia. No sabíamos valorar lo que teníamos cerca. No le dábamos la importancia debida ni a la familia ni a las amistades. Y la pandemia nos enseñó eso. El encierro, algunos enloqueció porque no estaban acostumbrados ni siquiera a leer con Dorito. A otros les enseñó a leer la Biblia. A otros les enseñó a servir a los demás, a extrañar a los demás, a los que no veían. Por eso es importante que nosotros tengamos un legado de fe. El legado de fe del pueblo de Israel a través de sus generaciones se tradujo en bendiciones para todas las naciones modernas descendientes del pueblo de Dios. ¿Qué legado le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué legado le vas a dejar a la iglesia como padre espiritual, como padre natural, como cónyuge? ¿Cómo quieres que te recuerden? La razón por la cual hoy estás donde estás es porque alguien tuvo influencia en tu vida y te ha dejado una herencia o un legado, ya sea económica, ya sea emocional, ya sea espiritual. Nuestra responsabilidad como padres y creyentes es que podamos pasar un legado a las futuras generaciones, como se ha ido realizando miles de años de generación en generación. Y hablando del legado del apóstol Pablo, nos indica que si hay algo que estaremos dejando como recuerdo para futuras generaciones, debe incluir por lo menos 3 cosas. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13:13 dice: hay 3 cosas que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. En otras palabras, Pablo dice que si en algo vale la pena invertir, es invertir que la gente se recuerde de nosotros por estas 3 cosas: fe, esperanza y amor. ¿Cómo querés que te recuerde las generaciones que vienen? Las generaciones que van quedando mientras vos vas partiendo. Hay mucha gente que dice: yo voy a creer cuando lo vea.
Y Dios dice lo opuesto. Cuando lo creas, lo verás. El valor de la fe es tan alto que en Hebreos se nos hace recuerdo que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero fe no solo es creer cuando no lo veo, sino también es obedecer cuando no lo entiendo. Abraham tuvo esta experiencia con Dios. No sabiendo dónde tenía que ir, solo obedeció a la orden de Dios y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Todos apreciamos y anhelamos tener esperanza de un futuro mejor. Y es por ello que dejar un legado de esperanza es tan importante. Y Pablo rogó que nuestra meta más alta de estos tres sea el amor. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Por eso es que el más importante de los tres es el amor, porque es la esencia propia de Dios. Jesús dice que todos los mandamientos se concentran en dos palos, vamos a decir, o dos tablas, como usted quiera. Una vertical y la otra horizontal. Amamos a Dios verticalmente, pero amamos al prójimo horizontalmente. Así que tenemos que asegurarnos que todos los que están a nuestro alrededor hagan memoria de nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando ya no estemos aquí. Pensemos en las diferentes maneras de motivarnos unos a otros para realizar actos de amor y buenas acciones. Hebreos 10:24 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Las familias extraordinarias les enseñan a sus hijos que no son el centro del universo. Les enseñan que Dios los creó, los formó para una misión. Y ajustan la consagración al servicio, a la generosidad, a la oración. Y a las familias promedios no hacen esas cosas. Pero las familias extraordinarias sí lo hacen. La figura del padre es fundamental. El padre no es un ogro en la casa. El padre es un ejemplo. Los padres tienen que amar a sus hijos porque esto les hace mucho bien. Porque algunos solamente tienen dinero y les regalan cosas para que ellos, los hijos, después se pierdan con las cosas. Pero no entienden que esos hijos no necesitan regalos, lo que necesitan es el amor de sus padres. Una pareja egoísta quiere solo cosas. Ahora ya no quieren ni tener hijos. ¿Por qué? Porque saben que lo que necesitan los hijos son padres de verdad. Este es un desafío para cada vida de los que están escuchando y de los que escucharán. Asegúrate que lo que te quede de vida puedas levantar en alto la verdad de Dios. Dios tiene gente en la tierra, los cuales somos nosotros. Y si nosotros no quisiéramos tomar el desafío de predicar su verdad, dice la Escritura que levantaría piedras para que prediquen el Evangelio. Porque también está escrito en Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado. Pecar no solo es hacer el mal, no hacer lo bueno también es pecar. No hacer el bien también es pecar. No hacer lo que debemos hacer es también pecar. Se llama pecado de omisión. Por eso es que Dios quiere darnos la oportunidad de arrepentirnos y comenzar algo nuevo.
Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.